Muy buenas noches y feliz sábado a todos. Es una alegría poder estar compartiendo con cada uno de ustedes una vez más la lección de escuela sabática. Para este trimestre es la segunda parte de los pactos, ¿verdad? Camino al descanso, específicamente ese es el nombre de esta lección. Y es para nosotros una alegría darle continuidad a la lección de la semana pasada que se titulaba Bajo la Ley. Y ahora esta semana se titula Bajo la Ley, parte 2. Es una continuidad, ¿verdad? Una continuación. Así que esperamos seguir extrayendo muchas lecciones acerca de esa temática. Y nos acompaña o me acompaña esta vez Roberto. Roberto, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios, bien, contento también de participar. Y la verdad es que ahí estaba estudiando para el repaso y se podría hacer una lección de cada versículo. Es tremendo, ¿no? Todo el material y información que hay para que vayamos ahí masticando. Sí, a veces tratamos de hacer lecciones que profundicen, pero la realidad es que cuando comenzamos a ver nos damos cuenta que se puede profundizar aún más y aún más, pero si fuéramos a ponerlo todo, es como que no nos da el espacio, pero nada, eso es trabajo de cada uno de nosotros, tomar aquello que compartimos aquí, ¿verdad? Cada uno de ustedes que nos acompaña, este, ¿verdad? Ir a la Biblia, ir a la palabra y seguir escudriñando y profundizando cada vez más y comparando, ¿verdad? Un versículo con otro y viendo qué es lo que Dios nos enseña por medio de su palabra. Y Amén. esperamos que esta noche, ¿verdad? Pues sea un estudio, un repaso que estimule precisamente eso en cada uno de nosotros, que vayamos a la palabra y queramos conocer más de lo que Dios nos quiere enseñar por medio de ella. Amén. Y, y nada, vamos a invitarlo a orar para dar comienzo al estudio de la lección, así que le voy a pedir a Roberto que si nos puede dirigir en oración, pues que por favor. Bueno, en reverencia buscamos a nuestro Padre Celestial. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tus bendiciones, gracias por tu palabra, porque te manifiestas a nosotros, Padre, para que podamos conocerte tal cual eres. Te rogamos que nos des sabiduría para poder comprender todo lo que hoy vayamos a leer, que abras nuestra mente, nos libres de todo prejuicio y que podamos de una vez y para siempre poder comenzar a vivir en el Espíritu con Cristo en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Vamos a poner por ahí la presentación. Bajo la ley, parte 2. Y vamos a ir a la primera pregunta. Tenemos el versículo de memoria primero. Tenemos el ciclo de memoria. Léelo, por favor, léelo. Dice Gálatas 3, 25 y 26, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Vamos a ver esto, ¿no? ¿Qué Amén. es estar en la fe? ¿Qué es estar en la carne, en el espíritu? Pedro ya decía que Pablo escribía un poco difícil, ¿no? Y que los que no piden la sabiduría de Dios por ahí tienden a torcer sus escritos, pero sabemos que hoy nuestro Padre Celestial está con nosotros para poder entender todas estas expresiones que Pablo utiliza. Sí, sí, que obviamente pues la carne como mencionaste y dijo Pedro, la carne las tuerce. No la de una persona en particular, sino nuestra carne, la de todos. Cuando estamos en la carne, torcemos, pero pedimos, como tú dijiste, que Dios nos guíe. Aquí se hace la primera pregunta, que de hecho es la pregunta más larga de todas, así que no se asusten. Esta es la única que así tan larga. Creo que hay otra que tiene varias también, pero esta es la más larga. Y la primera pregunta dice, ¿en qué otra instancia encontramos el término bajo de la ley? ¿Cuáles son los estados en los que se puede andar? Esto obviamente basado en los versículos que están aquí abajo. ¿Qué es lo que se contrapone a la carne? ¿Cómo evitamos estar bajo la ley? ¿Qué definición encontramos de estar bajo la ley? Todas estas preguntas las vamos a contestar con los versículos que aparecen aquí.
Y en Gálatas 5, del 16 al 24, leemos lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Me llama la atención para contestar directamente la primera parte que dice en qué otra instancia encontramos el término bajo la ley o cuál es tal vez cómo se le llama a estar bajo la ley según estos versículos o de qué otra forma se le llama estar bajo la ley. Vemos que primero se habla de andar en el espíritu contrapuesto a satisfacer los deseos de la carne. Luego se nos dice claramente que la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne, porque estos se oponen entre sí. Entonces la carne y el espíritu son opuestos, no desean lo mismo, desean cosas distintas. Eh, entonces, luego dice que los que son guiados por el espíritu no están bajo la ley. Entonces ya no dice que no están en la carne, sino que se sustituye el estar en la carne a estar bajo la ley. Entonces vemos que estar bajo la ley implica estar bajo la carne. Por eso comienzan ahora a hacerse una serie de descripciones de las obras de la carne y cuando se mencionan o se menciona, ¿verdad? Se hablan de diferentes conductas que son los frutos o las obras de la carne. Se hace una lista ahí bien larga que no vamos a leer, ¿verdad? De todo tipo de pecado que está mencionado ahí, que son las obras de la carne, que vimos que es estar bajo la ley. Y después de que habla de las obras de la carne, se menciona el fruto del Espíritu. Y luego de que dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, dice, contra tales cosas no hay ley. Es decir, si se tienen estas características, este fruto, no hay ley que condene, no hay ley que, que esté sobre ti, no se está bajo la ley. Entonces vemos cómo al estar en el Espíritu no se está bajo la ley, sino que se está precisamente en el Espíritu y en la gracia. Sin embargo, cuando se está en la carne, se está bajo la ley, bajo la condenación de la ley. La ley no puede condenar al hombre que tiene el Espíritu y que está en el Espíritu y que da como fruto todo lo que se menciona aquí, que es el fruto del Espíritu. Sin embargo, aquellos que están en la carne y que hacen todas las cosas que se mencionan que son el fruto o las obras de la carne, están bajo la ley porque la ley ha de condenar o de exponer que se está bajo condenación y que se está en injusticia, en maldad. Entonces vemos que en estos versículos es equiparado estar bajo la ley con estar en la carne. No sé cuán claro les resulte, yo espero que le resulte claro al ver la contraposición entre el espíritu y la carne, y luego entre el espíritu y ya no estar bajo las obras de la ley, o ya no estar bajo la ley, y luego se menciona en los dos tipos de frutos o los dos tipos de obras, para luego decir que el que está en el espíritu y tiene el fruto del espíritu, no hay ley, no hay ley contra tales cosas, no hay ley que se oponga a ese fruto. Sí, quizás si hay alguien que nos está mirando por primera vez o no vio las lecciones anteriores, el hecho de estar bajo la ley quizás
puede ver o puede tener una connotación como negativa en sí hacia la ley misma, ¿no? Y es por eso que también muchas religiones directamente dan la ley por abolida como si fuese lo malo en sí misma, ¿no? Pero si tomamos todo lo que venimos viendo en las lecciones pasadas, vemos que no es hacia la ley, sino hacia la forma en la que vemos la ley, ¿no? Esa lista de reglamentos que como seres humanos no podemos cumplir, entonces nos condena, nos muestra qué malos somos y nos trae la muerte, ¿no? Porque Sí. todo Y el en que resumen, peca tiene que morir. y en resumen, podríamos decir que estar bajo la ley, entonces, según estos versículos, implica estar en pecado. Todo lo contrario a lo que se hace decir, ¿verdad? Como tú bien mencionas, ¿verdad? De diferentes denominaciones cristianas que hablan que las personas que quieren guardar la ley, eso están bajo la ley, no están bajo la gracia. Todo lo contrario, o sea, la persona que está bajo la ley es la persona que está en la carne, que hace todas estas obras de adulterio, fornicación, inmundicia, etcétera. Esos son los que están bajo la ley porque significa que están bajo la condenación de la ley, porque la ley expone que sus obras son malas. Sí, esto es equivalente a estar en el viejo pacto, ¿no es cierto? Es Totalmente. querer guardar la ley por la propia fuerza. Y bueno, la palabra de Dios dice, maldito el que no viva conforme a esto, pero en todo, ¿no? O sea, si en un punto transgredís, la pena es la muerte. Y no hay abogado, no hay cordero, no hay nada en este viejo pacto, ¿no? Pero está bueno que empezamos a encontrar palabras, ¿no? Así como estar bajo la ley, bajo la gracia, bajo la carne, bajo el espíritu, antiguo pacto, nuevo pacto, vamos viendo que van siendo como sinónimos, ¿no? O que se agrupa cada una de un lado. Ajá. Vamos a leer la pregunta número 2 que dice, ¿qué ocurre cuando andamos conforme al espíritu? Es decir, bajo la gracia. Acá tenemos nuevamente estos sinónimos, ¿no? Bajo el espíritu es lo contrario a bajo la carne. Entonces Romanos 8:3 nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Entonces me gusta esto, ¿no? Dice, condenó al pecado en la carne. Como seres humanos estamos condenados, pero justamente Jesús cuando le dice a Nicodemo, ¿no? Te es necesario nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, ya no nacemos otra vez como seres humanos, no es que volvemos a la panza de la mamá, sino que esta nueva vida es la vida de Cristo, que nos es entregada de forma gratuita, sin merecer. eh, y bueno, como es la vida de Cristo, y Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces las obras que se manifiestan en mi vida, que son todos esos frutos que vos leíste, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, es porque Cristo lo trabaja en mí y no porque yo lo esté haciendo por mi propia fuerza. De hecho, la palabra de Dios también dice que Dios pone tanto el querer como el hacer. O sea, somos tan malos que ni siquiera los buenos sentimientos provienen de nosotros, ¿no? También son puestos en el corazón por Dios mismo. El hecho de querer buscarlo, el hecho de querer ser santos, es un sentimiento que pone Dios. Si fuese por la carne misma, nos rebelaríamos, seríamos socios del mismo Satanás atacando a Dios, ¿no es cierto? Ujú. Y me llama la atención de este versículo que dice que aquellos que andan en conforme al Espíritu, la justicia de la ley se cumple en ellos. Así que tremendo. O sea, los que andan bajo la ley y bajo la carne, ¿qué es lo que se cumple en ellos? Las obras de la carne, que son los pecados, los diferentes tipos de pecados que vimos enumerados allí en Gálatas 5. Pero los que están en el Espíritu, precisamente la justicia de la ley se cumple en ellos. O sea, todo lo contrario a lo que muchas veces se hace decir que estar bajo el Espíritu o bajo la gracia es como que vivimos, es como que la ley ya no está vigente porque estamos bajo la gracia, como muchas veces se dice, pero vemos que este versículo precisamente está diciendo que al estar bajo el Espíritu o bajo la gracia,
este, implica que la justicia de la ley se cumple en nuestras vidas, La cumple porque ya no Cristo, andamos ¿no? más conforme a la carne, ¿no? Porque Exacto. sí, porque por su espíritu Cristo lo hace en nosotros. Amén. Amén. Tremendo. Entonces, ahí la tercera, si la puede. Sí, me toca a mí, ok. ¿De qué somos librados en Cristo? ¿De qué somos librados en Cristo? Y dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí ya vemos que somos librados de condenación, ¿verdad? Para responder la pregunta así directamente, ¿de qué somos librados al estar en Cristo? De la condenación. Sin embargo, el punto que quiero resaltar también es que estar en Cristo es andar conforme al Espíritu. Estar en Cristo es andar conforme al Espíritu. El Espíritu de Cristo, porque como mencionaste de Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es tremendo, siempre me viene a la mente el versículo, ¿no? Porque la paga del pecado es la muerte. Los que andan en la carne, bajo la ley, la paga del pecado es la muerte. Más la dádiva Ujú, de Dios, o sea, en Cristo Jesús es vida eterna. Como ujú. se cumple la justicia de la ley, es porque el carácter de Cristo está en nosotros y hay vida eterna, ¿no? Hay vida. Estamos enchufados a la fuente, conectados a la fuente de la vida. Y está interesante cómo la palabra condenación está vinculada a la carne. Dice, no hay ninguna condenación para los que están escritos, los que no andan conforme a la carne. Es decir, si andamos conforme a la carne, hay condenación. Pero si andamos conforme al Espíritu, estamos en Cristo y en Cristo Jesús, no hay condenación. Y Entonces, sí, no, sí, de ahí es interesante ver de dónde viene esa condenación, ¿no? Porque el mismo versículo lo ujú, dice, la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de ujú, Dios es vida eterna. Muchas veces se entiende, ¿no? De que, bueno, no me obedeces, te tengo que eliminar, ¿no es cierto? Dice Dios. ujú. Sí, sí, totalmente. Y capaz que el versículo que habla en Gálatas 6, que habla de todo lo que sembrar, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces dice que el que siembra para la carne, de la carne segará Corrupción. corrupción, o sea, de la carne, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén. Entonces, ahí vemos cómo, como tú mencionabas, si pusiéramos unas tablas y pusiéramos todo lo que está vinculado a lo que es el viejo pacto y el nuevo pacto, nos daríamos cuenta y veríamos cómo la condenación, la corrupción, la muerte, todo está bajo, bajo un mismo lado, y nos vamos a dar cuenta que al otro lado, bajo el nuevo pacto, va a estar lo que es el espíritu, la vida, el fruto del espíritu, libertad, de ya no hay condenación, sino total libertad, etcétera. Así es. La 4 dice, ¿por qué ya no hay condenación? ¿Para quién es la ley? ¿Sí? Y nos da dos notas también, aparte del versículo de Primera de Timoteo 1, 9 y 10. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a sana doctrina. Quizá acá lo podemos citar a Pablo cuando él dice, ¿no?, que él no conoció el pecado sino por la ley. Acá yo creo que se está hablando específicamente de por qué fue dada la ley en formas de tablas de piedra. ¿Por qué no fue dada para el justo? Y porque dijimos que el justo vive la ley, Cristo vive en el justo. Entonces el justo no tiene que estar viendo las tablas de piedra constantemente
para ver qué hacer o qué no hacer, porque Cristo hace las obras, ¿no es cierto? En cambio, acá tenemos toda una lista de pecados, ¿no? O de pecadores en sí, que necesitan ver esta tabla de piedra para que el pecado abunde. Pero lo bueno es que, Sí, así como se habla de la condenación, también se habla de la libertad, ¿no? Porque donde abunda el pecado, abunda la gracia. O sea, Dios no da la ley escrita en tablas de piedra para que mueras, sino justamente para que veas cuán enfermo estás y busques al médico, ¿no? Te da juntamente el remedio con esa visión de la enfermedad. sí, sí, ese ejemplo es buenísimo, porque ¿para quién es el diagnóstico? ¿Para el sano o para el enfermo? Tal cual. O sea, resulta obvio, evidente, y la ley escrita en tablas de piedra, como tú bien mencionas, y la dádiva de la misma ya en el Sinaí, este, fue dada con ese propósito, ¿no? Con el propósito de hacer abundar el pecado para que sobreabunde la gracia. O sea, para que nosotros nos demos cuenta cuán misericordioso y clemente ha sido Dios con nosotros, que aún nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos está dando vida juntamente con Cristo y quiere grabar su ley en nuestro corazón. No solamente, o sea, no la quiere dejar afuera de forma externa en tablas de piedra, sino que su propósito, su objetivo, podríamos decir, es que esta ley termine siendo grabada en nuestro corazón. Si la ley, ¿verdad? Para el justo, pues el justo es justo porque tiene esa ley ya grabada en el corazón, porque en él vive Cristo. Y en el corazón de Cristo está la ley. Dice el Salmo 40, tu ley está en medio de mi corazón, ¿verdad? Entonces, si Cristo con la ley en su corazón está en el nuestro, pues la ley está en el nuestro, ¿no? Y por lo tanto no es necesaria la dádiva externa de esta ley porque ya se recibió de forma interna. Está bueno Así es. esta pregunta, está interesante. Y mencionabas hace un rato el tema del nuevo pacto, y ahí en Hebreos cuando habla del nuevo pacto dice que nadie enseñará a su hermano porque todos me conocerán. O sea, ya no hay Ajá. nadie que me esté enrostrando cuán pecador soy porque todos conocemos al Padre, se manifiesta en nosotros a través de Cristo y no hace falta estar señalándonos ni juzgándonos, ¿no es cierto? Tenemos Ujú. dos notas entonces. La primera extraída del comentario bíblico adventista, ahí tienen la referencia abajo. Dice, Pablo describe en su epístola a Timoteo exactamente a los hombres que están bajo el yugo de la ley. Son los transgresores de la ley. Los llama transgresores, desobedientes, pecadores, impíos, profanos, homicidas, adúlteros, mentirosos y todos los que se apartan de la sana doctrina. La ley de Dios es el espejo que le muestra al hombre los defectos de su carácter. Pero a los que se complacen en la injusticia no les es agradable ver su deformidad moral. No aprecian a este fiel espejo porque les revela sus pecados. Por lo tanto, en vez de entrar en guerra contra sus mentes carnales, combaten contra el espejo verdadero y fiel que les dio Jehová precisamente con el propósito de que no sean engañados, sino para que se les revelen sus defectos de carácter. El descubrimiento de estos defectos debiera inducirles a odiar el espejo o a odiarse a sí mismos. ¿Debieran rechazar el espejo que descubre sus defectos? No. Los pecados en que se complacen, que el fiel espejo les muestra que existen en su carácter, cerrarán ante ellos los portales del cielo, a menos que sean desechados y lleguen a ser perfectos ante Dios. Es lo mismo que veníamos hablando, ¿no? Con el tema de la enfermedad. Si el pecado es como un cáncer. Generalmente nosotros, cuando hay esa desgracia, ¿no? De que alguien tiene un cáncer, no te das cuenta porque no hay una manifestación física externa. Pero de repente te hacen un estudio, una tomografía y se ve que hay un cáncer, ¿no? Y esto equivale a eso. Si a mí viene un médico, me da una tomografía, yo estoy viendo que hay un cáncer y agarro la tomografía y la rompo. Digo, no, eso es malo. En realidad, lo que estoy haciendo es librarme del cáncer. Por supuesto que no, ¿no es cierto? Es más, suena hasta ridículo, ¿no? Pero sin embargo, con la ley
el ser humano hace eso, o sea, se quiere librar de la ley pensando que la ley es lo malo, cuando en realidad es simplemente un espejo, ¿no? Y la nota 2, que Ah, es una bueno, continuación, dice, nadie que cree en Jesucristo está bajo el yugo de la ley de Dios, pues su ley es una ley de vida, no de muerte, para los que obedecen sus preceptos. Todos los que comprenden la espiritualidad de la ley, todos los que se dan cuenta de que el poder de esta es un detector del pecado, están en una condición de impotencia igual a la de Satanás, a menos que acepten la expiación que se les ofrece en el sacrificio reparador de Cristo, el cual es nuestra completa expiación delante de Dios. Mediante la fe en Cristo se hace posible obedecer cada principio de la ley. Al tener fe en Cristo, Él dijo, ¿no? Moraré en vosotros, un poco más y estaré en vosotros, me manifestaré a ustedes. Yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Por la fe, su espíritu viene a cada uno de nuestros corazones. sí, de esa forma somos justificados por la fe, porque recibimos la justicia de Dios en Cristo, al Cristo venir a morar a nuestro corazón. Por su vida perfecta, ¿no? La vida que Él... Exactamente. Sí, Así es. la única vida que tiene, la vive en nosotros ahora. No vive de Amén. forma distinta, ¿verdad? Cristo morando en el cristiano no vive una vida distinta a la que vivió hace 2000 años atrás o a la que vivió antes de su nación. Es su misma vida de siempre, que no cambia, ¿verdad? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, es la que se manifiesta hoy en sus seguidores. La pregunta 5 dice entonces, ¿por qué la ley es para el impío y sin embargo Dios ha encargado que sean guardados sus mandamientos? Y luego dice, fundamenta su respuesta según lo estudiado en las preguntas de la 1 a la 4. En cuanto a la pregunta de por qué la ley es para el impío, pues esa parte la contestamos básicamente con el principio de la ley como espejo, ¿no? La ley como aquello que revela lo que está mal en el hombre. Y Dios dice que sus mandamientos deben ser guardados, pero guardados en el corazón. Si nosotros entendemos guardar como obras nuestras y esfuerzos propios, pues obviamente vamos aquí a tener una contradicción, ¿no? Pero si nosotros entendemos guardar como lo define la Biblia en diferentes versículos, ¿no? Que implica la recepción, el atesoramiento, la recepción, el tenerlo grabado en el corazón, como también se discutió en la lección de la semana pasada. este, entonces entendemos que la ley de Dios puede ser guardada en el corazón, y si está es guardada y atesorada en el corazón, el hombre va a andar en justicia. Sin embargo, si esta ley no se atesora ni se guarda en el corazón, entonces la ley de forma externa, como por ejemplo en tablas de piedra, va a ser un espejo que va a exponer nuestra dureza de corazón, va a exponer nuestros pecados, va a exponer todo lo malo que hay en nosotros, y va a exponer que esfuerzos propios sin la ley grabada en el corazón simplemente nos van a llevar a pecado. Nunca van a ser obras justas si se obra con justicia propia, que es como trapo de inmundicia. Así que la ley es para el impío, la ley externa, ¿verdad? La ley en tabla de piedra, la ley como un espejo es para el impío. Sin embargo, la ley es también para que sea grabada en el corazón, para que sea guardada en las tablas del corazón. Entonces, este, obviamente en el nuevo pacto se recibe esa ley en el corazón por medio de la fe, por medio de la recepción de la palabra, por medio de la recepción del Espíritu y del ministerio del Espíritu que graba esa ley en el corazón, como dice 2 Corintios 3. Pero en el viejo pacto, la ley está de forma externa a nosotros, está en tablas de piedra, como dice 2 Corintios 3 también, y es para el impío, precisamente para que haga una obra de, de mostrarnos lo que está mal en nosotros. Qué extraordinario que el plan que Dios tiene para nosotros no comprende nada de lo que nosotros tengamos que hacer. Esa es la mejor parte, ¿no? O sea, no depende nada de nosotros. La promesa de Él sigue siendo la misma, ¿no? Si escuchan mi voz, yo haré. Yo haré en Ujú, ustedes. Porque ujú. seguramente que si dependiera en un punto de nuestra obra,
ahí donde se complicaría, ¿no? Una vez una persona me preguntó cuánto por ciento es obra de Dios y cuánto por ciento es nuestro, que si es un 90 y un 10 o un 95 y un 5. O sea, pensando que el 5% es nuestro, todo lo demás lo hace Dios. Y en el momento me vino a responderle diciéndole que realmente nuestra obra es no hacer, es no obras. Es decir, no impedir, no estorbar lo que Él quiere hacer. A la que yo trato de hacer cualquier cosa y obrar cualquier cosa, estoy estorbando la obra que Dios quiere hacer. O sea, mi único trabajo es no hacer, es no estorbar, no impedirle a Dios que Él 100% sea el que haga su obra en nosotros. Entonces, la respuesta contraria a la que dio el pueblo en Éxodo 19, ¿no? Cuando le dijo, si escuchan mi voz, yo haré en ustedes. Y dijeron, haremos todas las cosas que nos digas. O sea, esa no tiene que ser la respuesta, ¿no? O sea, sí, Señor, cumple tu promesa y haz las obras. Amén, Nada más que amén, eso. así sea, sí. Ay, ay, ay. Dice la próxima pregunta, dice, ¿quiénes estaban confinados o encerrados bajo la ley? Romanos 3:9 y después vamos a leer del mismo capítulo el 19 y el 20. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muchas veces sucede, ¿no? Y puedo decir quizá que me ha sucedido, que cuando uno cree tener un conocimiento un poquito mayor que el resto, es como que empieza a mirarlos, ¿no? De reojo, como, uy, qué pecadores que son, cómo no van a entender esto que yo entiendo, cómo no van a ver esto de esta manera, fíjate, este no guarda el sábado, fíjate la música que escucha, o fíjate cómo se viste, qué poca consagración en cómo se viste, cómo se maquilla, cómo guarda el sábado o cómo no lo guarda, si vive en la ciudad o si vive en el campo, todavía come carne y no es vegano nivel 7, que no coma nada que produzca sombra. Y es como que empiezo a establecer una norma de vida donde con mucha suerte quizás yo estoy pudiendo pasar, cosa que no creo, pero lo peor es que trato como de imponerlo a los demás y voy midiendo su grado de consagración, ¿no? Y acá empieza diciendo, ¿somos mejores que ellos? En ninguna manera. Ya acusamos a judíos, a gentiles, o sea, hablamos mal de todo el mundo y no entendemos que nosotros somos iguales. Que justamente si hemos entendido lo que es estar en el Espíritu y Cristo vive en nosotros, lo único que no vamos a hacer es juzgar a los demás y hablar mal de los demás. O sea, es un síntoma de todavía lo contrario, de estar totalmente bajo la carne, ¿no? Sí. Y, y yo creo que el versículo 19 es clave, que dice que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, deja saber claramente que los que estaban confinados o encerrados bajo la ley son todos, toda boca, todo el mundo. O sea, eso incluye a todos, para que ninguno, ¿verdad? Para que ninguno se jacte o ninguno piense que es justo y que no tiene necesidad de la gracia, ¿no? Y necesidad de, de un Salvador. Y, y como termina diciendo, pues que por medio de la ley el conocimiento del pecado. O sea, todos necesitamos experimentar lo que hace la ley de forma externa, dándonos el conocimiento del pecado. Es decir, todos hemos sido injustos y todos hemos tenido esa ley fuera de nosotros, no en nosotros, haciendo una función de un espejo para mostrarnos lo que no está bien en nosotros. Y yo creo que de ahí como que, ¿verdad? Es como que ya nos da como
el pie forzado para la próxima pregunta, donde, Pero donde se habla un poquito acerca de esto. te iba a Ajá, decir, pero esos que están en la organización adventista y creen en la Trinidad, esos sí que son peores, ¿no es cierto? Es como pensamos sí, muchas veces, ¿no? sí, sí, y se juzga de adentro, de afuera, hacia el lado, hacia el otro lado, o sea, vivimos en constante juicio y Pablo aquí está apelando en Romanos a, a que tú que juzgas hacer lo mismo y Y capaz no, que hasta peor, ¿no? no llegues a estar en el club de conquistadores porque ahí sí, no tenés salvación. Estás perdido. Sí, sí. Qué Sí, no, tremendo, somos tremendos, ¿no? es una actitud que se manifiesta de todos lados. O sea, cuando digo esto es que se manifiesta de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Se manifiesta de conservadores a liberales, de liberales a conservadores, y ambos lados ninguno se da cuenta que se está actuando en condenación y en juicio y en legalismo, aunque en extremos opuestos. Así es, cada uno poniendo o estableciendo su vara y queriendo que los demás vivan según esa vara, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Así es. Y Digo, como la historia del fariseo y el publicano son, son dos medidas, ¿no? O sea, ¿qué está saliendo de mi boca y de mi corazón? Estoy diciendo, Señor, gracias te doy porque no voy a la iglesia, no voy al club, no estoy con todos los jesuitas, puedo distinguir a todos los infiltrados y líbrame de la Trinidad, o cuando me miro a mí mismo, ¿no? Y cuando, o sea, si yo me veo a mí mismo, ya todo el resto no importa, ¿no? Perdóname porque soy un miserable pecador, o sea, ¿qué está saliendo de sí, mi corazón, no? ten misericordia de mí y también de mi prójimo, ¿no? Este, Así y es. capaz que ni siquiera nos damos cuenta de los defectos de los demás porque estamos tan claros con los nuestros que no hay tiempo como para estar mirando los defectos de los demás y estar criticando. Sí, y cuando se mira a través de los ojos de Cristo, ¿no? Se mira o sea, se mira con amor para restauración y salvación, no para juicio y condenación, ¿no? Ujú, totalmente. La pregunta 7 dice, ¿cómo la ley termina siendo una vía de escape? Obviamente una vía de escape en cuanto a estar bajo la condenación de la ley, y una vía de escape de las obras de la carne. Y es que en Galatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley como ayo. ¿Qué implica eso? La palabra ayo es un tutor, un pedagogo, un maestro. La ley es como un maestro, un tutor, un pedagogo que nos lleva a Cristo. Es decir, la ley, aunque fue, por ejemplo, trayendo el caso del pueblo de Israel en el Sinaí, aunque esta ley no fue recibida en el corazón, sino que quedó escrita en tablas de piedra y quedó de forma externa para que fungiera como un espejo para mostrarle lo que está mal al hombre, aún sigue siendo una vía de escape porque la ley dada de forma externa y escrita en tablas de piedra, sirviendo como espejo, nos muestra, nos enseña, nos guía para mostrarnos lo que está mal, para mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador y vayamos a Cristo para recibir de su gracia, para recibir de su justicia, para que entonces por la fe seamos justificados. Así que la ley como quiera se convierte en una vía de escape o un canal por el cual Dios, o sea, la ley de forma externa, la ley en las tablas de piedra, se convierte en un canal para que eventualmente por medio de la fe en ese Salvador a la cual al cual nos lleva la ley como ayo, como tutor, como pedagogo, entonces nosotros recibamos la justicia que es por la fe, recibamos las palabras de Cristo. Ya no nos escondamos y no nos alejemos y digamos, eh, no quiero que Dios siga hablándome, habla tú, que hable Moisés. O sea, ya no hacemos eso, sino que entonces la ley mostrándonos que necesitamos un Salvador, entonces vayamos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y una vez recibiendo lo que tanto necesitamos, que es la vida de Cristo,
entonces seamos justificados por la fe precisamente y, y entonces escapamos de la carne, escapamos de estar bajo la condenación de la ley. Ya no queremos romper el espejo, ¿no? Ahora lo utilizamos como corresponde. Totalmente. Y la nota 3 vamos a leer la nota 3 y si no me equivoco, creo que hay Sí, otras notas por ahí 3, también. 4 y 5 están las tres seguidas. 3 4 y 5. Vamos a leer aquí tres notas concernientes a lo que venimos discutiendo. Dice, la ley no tiene poder para perdonar al transgresor, pero le señala a Cristo Jesús, quien le dice, tomaré tu pecado y lo llevaré yo mismo, si me aceptas como tu sustituto y tu fiador. Sé de nuevo leal y yo te impartiré mi justicia. La, Amén. la palabra leal es también faithful. En inglés es faithful, o es que se traduce también como fiel. Sé fiel y yo te impartiré mi justicia, pero faithful en inglés literalmente significa sé lleno de fe. Sé lleno de fe y yo te Perfecto. impartiré mi justicia. Ser leal, ser fiel, implica estar lleno de fe. Y entonces se imparte la justicia, se recibe la justicia a aquellos que son leales, que son fieles, que están llenos de fe. Eh, Esta siguiente nota, que es del comentario bíblico adventista, eh, un comentario sobre Gálatas 3:24, dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos este texto, a fin de que fuésemos este texto especialmente, que Sí, fuésemos este texto especialmente de la ley moral. Ahí, que me suena raro, pero sí, dice, hay algo que está mal. sí, ¿verdad? A mirarlo aquí. Sí, yo no Esa es puedo la 4, abrirlo. ¿no? Sí, no puedo abrirlo porque si no se me va a desaparecer la Ok, pantalla. sí, yo lo tengo aquí abierto, lo leo acá. Dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. El Espíritu Santo, por medio del apóstol, está hablando de este texto, especialmente de Ah, la ley moral. Ahí caímos, ahí faltó una línea. Y nos sigue diciendo, la ley nos revela el pecado y hace que sintamos nuestra necesidad de Cristo y que acudamos a Él en procura de perdón y paz, arrepintiéndonos ante Dios y teniendo fe en nuestro Señor Jesucristo. La ley de los 10 mandamientos no debe ser considerada tanto desde el punto de vista de las prohibiciones como de la misericordia. Sus prohibiciones son la segura garantía de felicidad en la obediencia. Si se recibe en Cristo, obra en nosotros la pureza del carácter que nos proporcionará gozo a través de los siglos eternos. Para el obediente es un muro de protección. Contemplamos en ella la bondad de Dios, quien al revelar a los hombres los inmutables principios de rectitud, procura escudarlos contra los males que resulta de su transgresión. No debemos considerar a Dios como quien está esperando para castigar al pecador por su pecado. El pecador atrae el castigo sobre sí mismo. Sus propias acciones desatan una serie de circunstancias que acarrean el resultado seguro. Cada acto de transgresión reacciona sobre el pecador, obra en él un cambio de carácter y hace que le sea más fácil transgredir otra vez. Cuando los hombres eligen pecar, se separan de Dios, se desligan del cauce de bendición y el resultado seguro es la ruina, es ruina y muerte. La ley es una expresión del propósito de Dios. Cuando la recibimos en Cristo, se convierte en nuestro propósito. Nos eleva por encima del poder y los deseos y las tendencias naturales, por encima de las tentaciones que conducen al pecado. Tremenda esta cita, ¿no? Está muy buena, está muy buena. Este, o sea, más allá de ver que en Cristo Jesús que se recibe eh, la ley para que podamos vivir, ¿verdad?, en justicia y ser escudados de todos los males que son el resultado seguro de la transgresión del pecado. Me gustó mucho el tercer párrafo ahí cuando habla de no considerar a Dios como quien está dispuesto, esperando para castigar el pecado del pecador, sino que es el pecador quien atrae el castigo sobre sí mismo, que son sus propias acciones que desatan una serie de circunstancias que acarrean el resultado seguro. Entonces es como una cadena, ¿no? Como que este mal actual desata esto y esto y esto, y si seguimos en esa cadena, podríamos decir, o en ese efecto dominó del pecado, eventualmente
hay unas consecuencias que esa misma serie de acciones que fueron realizadas traen sobre el pecador. Así que está tremendo eso. Sí, yo creo que es una verdad liberadora, ¿no? Saber que Dios no castiga activamente ni está destruyendo, porque si no, si fuese de la otra forma, cuando uno obedece, obedece o por miedo, obedece por interés. Porque si obedeces, entonces vas a obtener vida eterna, el cielo y las riquezas. Entonces no hay una obediencia por amor, o sea, no te queda otra. Querés vivir, tenés que obedecer y si no, fuiste, ¿no? En cambio, verlo de esta manera libera de eso y vemos a Dios de una manera completamente diferente. Y es como que elimina la posibilidad de que cualquier deseo de obedecer y cualquier deseo de recibir la justicia para que esa vida justa se manifieste en nosotros, sea por miedo o por interés. O sea, es como que se elimina cualquier posibilidad de eso, porque, porque ya se entiende que Dios no es quien me está dando esta paga por mis acciones, sino que se entiende a Dios como quien quiere librar de unas consecuencias naturales que sobrevendrían sobre el pecador. Y me Y viene a la mente, tú que eres padre, Roberto, este, o sea, yo sé que tanto tú como yo hemos estado en situaciones donde le decimos algo a nuestros hijos y como que no nos obedecen, pero cuando ponemos una sanción, como ponemos un castigo o si vuelves a hacer esto, vas a perder tal privilegio, vas a perder tal cosa que te gusta, no te voy a dejar hacer tal cosa, este, es como que ahí lo piensan, ¿no? Ahí como que espérate. Entonces tú te das cuenta que muchas veces nuestros hijos se comportan como nosotros nos comportamos en el viejo pacto, donde por miedo a las consecuencias es que obedecemos, es que hacemos las cosas, o aparentemente obedecemos, ¿verdad? Creemos que estamos obedeciendo, este, pero lo hacemos siempre como que por temor a las consecuencias, etcétera. Eh, pero en el corazón sigue estando el deseo de hacer lo que nos da la gana. Este, eh, yo así estoy es. seguro que en algún momento te ha pasado como que si no hay consecuencias, los hijos piensan que no tienen que obedecer. Y es que, o sea, yo veo la niñez, o en la niñez a veces hay una falta de discernimiento, que Por es eso Pablo compara a ser como niño al viejo pacto, ¿no? Cuando éramos exacto. niños, así actuábamos de esta forma, hacíamos esto, pero una vez como adultos ya vemos las cosas distintas, ¿no? Ah, Y son viejo pacto de nuevo las dos tablas. Viejo pacto la niñez, la madurez, el nuevo pacto, ¿no? y fíjate que a Dios, o sea, como Dios nos ama, no le queda otra opción que tratar con nosotros dentro del antiguo pacto. Y Él da instrucciones dentro del antiguo pacto, ¿no? Y que muchas veces también la Biblia dice, les di esas ordenanzas por las cuales no podrían No vivir, ¿no? vivirían. Pero es la única Mandamientos forma, no buenos, dice, es mandamientos no buenos, mandamiento no bueno, ordenancias no buenas. pero es la única forma en la que en esa falta de discernimiento nosotros podíamos entender. O sea, la forma en la que Él llegaba a nosotros. Y nosotros lo hacemos con nuestros hijos porque hay veces que, no sé, mi hijo ahora tiene 4 años. No está en capacidad de darle una explicación a veces demasiado detallada de por qué no ciertas cosas. Entonces es no porque, bueno, porque papá lo dice, ¿no? Y es una comparación muy, muy buena. Bueno, y nos falta la nota 5. Dice, cuando la mente es atraída a la cruz del Calvario con visión imperfecta, se discierne a Cristo en la oprobiosa cruz. ¿Por qué murió? Debido al pecado tremendo. ¿Qué es pecado? La transgresión de la ley.
Entonces los ojos se abren para ver el carácter del pecado. La ley es quebrantada, pero no puede perdonar al transgresor. Es nuestro ayo que condena al castigo. ¿Dónde está el remedio? La ley nos lleva a Cristo, que colgó de la cruz para que pudiera impartir su justicia a hombres caídos y pecadores. De esa manera presentarlo ante su Padre en el carácter justo de Cristo. Tremendo. Dice que la ley nos lleva a Cristo, que colgó de la cruz, que estuvo tendido en la cruz. ¿Con qué propósito? Para poder impartir su justicia a los hombres caídos, su vida justa a los hombres caídos, para que les recibamos, para poder darnos a nosotros su vida. Interesante la palabra impartir. No es que se le imputa, es que literalmente Él imparte su vida, su justicia a los hombres caídos y pecadores, y estos llegan realmente a ser justos como Cristo es justo. Llegan a tener el carácter de Cristo porque han recibido la justicia de Cristo. Es interesante, Cristo en la cruz, ¿qué brotó de él? Brotó cuando lo traspasaron con la lanza después de muerto, salió sangre y agua, o agua y sangre. Y nos dice el libro de Primera de Juan capítulo 4 que estos concuerdan, el espíritu, el agua y la sangre, concuerdan, dan un mismo testimonio. Y la sangre es la vida, dice Levítico, y en Deuteronomio también, y en diferentes lugares habla de la sangre como la vida. Eh, entonces, Cristo nos manda a comer su carne y beber su sangre, que son sus palabras. Dice que esas palabras son espíritu, son vida. Entonces, vemos que también Cristo derrama su vida hasta la muerte y dice, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Vemos constantemente la sangre haciendo alusión a la vida y también vemos el agua haciendo alusión a la vida. Por eso el agua de vida, el que viene a mí, eh, no tendrá sed, sino que ríos de agua viva brotarán de él. Entonces vemos que el agua es símbolo también de la vida y el espíritu es el que da vida. Entonces vemos que concuerdan los tres en que lo que Cristo derramó en la cruz del Calvario fue la vida, fue su forma de ser. O sea, cuando Cristo entrega su vida y derrama su sangre en la cruz del Calvario, es representativo de que Cristo nos está dando su vida. Y precisamente aquí vemos Cristo colgado de la cruz para poder darle su justicia, que es su vida, es su forma de ser. Recordemos que la justicia de una persona es su forma de ser. En este caso, la justicia de Cristo es su forma de ser. Él nos da su propia vida para que llegamos a ser o a tener el carácter justo de Cristo y así Cristo presentarnos delante de su Padre teniendo la misma justicia de Dios que es por medio de la fe de Jesús. ¿Sabes qué? Yo me preguntaba, ¿no? Digo, que ¿acaso antes de morir en la cruz del Calvario, él no daba su vida? Y No, totalmente, sí. la respuesta es sí, sí la daba, o sea, desde el principio, porque de hecho ese es el pacto eterno. O sea, dar a Cristo Ujú. en el corazón para que el hombre pueda estar en la posición Resistir. de guardar la ley. Ahora, ¿sabes qué versículo a mí me hizo unir todo y me hizo tremendo sentido? Fue cuando Jesús dice, cuando fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Entonces ahí fue como que me hizo, fue como una explosión, ¿no? Que dije, o sea, claro, o sea, necesitábamos verlo colgado, muriendo por el pecado, porque dice, ¿por qué murió? Debido al pecado. Entonces Ajá. necesitábamos verlo, que el pecado lo estaba matando para poder entender que si nosotros no cambiábamos nuestra forma de vivir, íbamos a terminar en ese lugar, o sea, como Él, muertos por el pecado. Entonces, como Él muestra cuál es el fin, ahora te dice, te doy mi vida, la misma vida que estoy ofreciendo desde siempre, vení y no es necesario que termines acá. Eh, Y que podríamos decir que unos pocos, antes de su manifestación física o visible de la cruz, pocos comprendían esa vida que estaba siendo dada, derramada desde la fundación del mundo. Pero algunos sí la aprovecharon. O sea, las victorias que obtuvo, por ejemplo, Enoch, y fue traspuesto la victoria de Moisés, la victoria de Elías, tuvo que haber sido bajo la recepción
de la vida de Cristo. Sí, y fíjate qué depravación que es el hecho de... esto es algo totalmente adrede, ¿no? Lo que hace Satanás, de decir, bueno, no, la muerte de Cristo es porque el Padre lo demanda, o sea, necesitaba que la sangre caiga y una vez que la sangre cae, se ve saciada la necesidad de justicia y dice, bueno, alguien tenía que morir, o sea, entonces ya pagó uno, listo, ahora los puedo perdonar, ¿no? Fíjate qué siniestro que termina siendo esa creencia que es común a todos, ¿no? Y cuán diferente es esta otra forma de ver la entrega de Cristo como algo voluntario para, para que podamos ver de otra forma el Sí, pecado y de otra forma al Padre, ¿no? Que dejemos de acusarlo de un montón de cosas que nunca hizo. y Satanás siempre ha sido bien astuto tratando de tergiversar todo aquello que apunta a la cruz para que no veamos su verdadero significado y comprendamos que lejos de ser una paga que se le da al Padre, es el precio que paga el Padre para alcanzarnos, ¿sabes? Lejos de ser una paga que se le da al Padre para que nos reciba, es la paga que hace el Padre, el precio que paga el Padre para que nosotros le recibamos como Padre. Tremendo, ¿no? O sea, Tremendo. lo Sí. podríamos haber visto, como dijiste vos, porque algunos lo vieron, pero la mayoría no lo iba a ver a menos que Cristo Por eso viniera dice, y lo hiciera visible. por eso dice, a todos atraeré a mí mismo. O sea, es como que la cruz visible, al que se le escapa o al que estaba ciego a esta realidad, es como que ya no va a poder seguir rehuyéndolo, ¿no? Así es. Bueno, continuamos, ¿no? Dice, ¿en qué condición nos encontramos cuando llegamos a Cristo y lo recibimos por fe? Gálatas 3:25 nos dice, 25 en adelante, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y Juan 8:36 nos dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿En qué condición nos encontramos? Esclavos del pecado, ¿no? Por eso es que necesitamos este maestro, este ayo, que nos lleva, que nos muestra el camino, ¿no? Nos lleva hasta Cristo. El pecado es esclavitud, ¿no? Aquel que peca es esclavo del pecado. En esa condición nos encontramos, una condición que es, o sea, es un camino a la muerte, derecho. Y cuando llegamos a Cristo somos libres de verdad, ¿no? Todo contrario a lo que plantea Satanás. Comed el fruto y ahí vas a tener todo, vas a ser como Dios, podés hacer lo que vos quieras, no dependés de un Dios que te pone restricciones. Y al final terminaba siendo al revés, ¿no? Una vez que pecas, el pecado te hace esclavo de... Incluso hasta lo podemos Del llevar pecado, sí. a lo práctico, que pueden ser hábitos, ¿sí? Una vez que uno cae en un mal hábito, después es como una droga, ¿no? Se vuelve esclavo de ese hábito y hasta que no todos los días no lo repite es como que uno no termina de ser saciado. Sí, y cuando somos libertados, ¿qué llegamos a ser? Llegamos a ser hijos de Dios, ¿verdad? Este, así que de la esclavitud, de siervos, llegamos a ser hijos, de esclavos, ¿verdad? Llegamos a ser libres. Eso cuando llegamos a Cristo. No sé Condición si a la vamos a la que, próxima. sí, digo, Ajá, condición a la que habíamos renunciado en la persona de Adán, originalmente, sí. en la persona de Adán, pero sabiendo que todos pecamos, estamos en la misma situación que él, es como que el hijo pródigo, ¿no? O sea, dame la herencia, me quiero ir. Y gracias a Dios que está ahí todos los días mirando el camino a ver si el hijo vuelve, ¿no? Así mismo. ¿Cómo ilustra el apóstol Pablo la condición en la que nos encontramos antes de aceptar a Cristo? Esto, eh, ¿verdad? Esto lo mencionamos hace un rato, pero dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque el Señor, aunque es Señor de todo.
sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Y que se compara con lo que veníamos hablando ahorita acerca de los niños, ¿no? Y un niño nada difiere, dice, del esclavo, es decir, de aquella condición en la que uno se encuentra bajo el viejo pacto. Es una condición de esclavitud donde ¿verdad? Un esclavo simplemente se le da una descripción de tareas y obra, pero no se siente señor de nada, simplemente siente que tiene amos y personas que le están diciendo lo que tiene que hacer y capaz que hace las cosas pues por cumplir con una tarea que se está exigiendo y no lo hace por amor y porque sí. Dice cuando se niña nada difiere del esclavo, pero dice este ¿verdad? Que eventualmente, aunque aquí no lo dicen en estos versículos, pero eventualmente, como veníamos hablando más temprano, cuando somos libertados, cuando somos ya no esclavos, sino hijos, este, hay es como insertada en nuestro corazón a la vida de Cristo, al clamar a la Padre por medio del Espíritu de Cristo en nosotros, está insertado ahí el deseo de hacer su voluntad porque nos ha agradado, porque amamos su ley, porque amamos todo lo que procede de Él, porque le conocemos como Padre y sabemos que Él es bueno, ¿no? Así es. Entonces dice, ¿qué sabían acerca de su padre, ¿no? Acerca de Dios, ¿no? ¿A quién servían verdaderamente? Y quizás una pregunta que se puede extender a nosotros, ¿no? ¿Qué sabemos acerca del Padre Celestial? ¿A quién servimos? ¿A un Dios que castiga activamente, que destruye al pecador? ¿O a un Dios que da vida? ¿A un Dios que te impone restricciones y te obliga a guardar una ley? ¿O a un Dios que hace las obras dándote a su Hijo en el corazón? ¿Un Dios que exige una paga o a un Dios que paga el precio para que seamos salvos? Y bueno, Gálatas 4:8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Y esto es definitivamente es el no tendrás dioses ajenos delante de mí. No se cumple en que no es necesario tallar ídolo, perdón, de madera, ¿no? O de piedra, sino el solo hecho eh, De no conocer, como dice el versículo, de atribuir claro, características no conocer, o distintas, hay una palabra que está en una de estas citas que siempre usamos, ¿no? Que Satanás es falsos como que conceptos. trastocaba los conceptos, ¿no? Es como que proyectaba sus propios atributos sobre Dios y por más que nos refiramos al Dios que está en el cielo, que está sentado en el trono, el hecho de creer que es de una determinada forma que en realidad no es, no lo conocemos, o sea, estamos adorando a un Dios falso, ¿no es cierto? Nos estamos creando una imagen que posiblemente le estamos poniendo atributos nuestros, ¿no es cierto? O sea, si yo soy rígido y vivo juzgando, entonces quizá creo que Dios también lo hace. Y si soy totalmente libertino, creo que entonces a Dios le da lo mismo y no le afecta nada que tenga que ver con el pecado, ¿no? Es como que lo vamos creando, lo vamos moldeando a nuestra forma de vida en vez de nosotros dejar que Él nos moldee a su imagen y semejanza, ¿no es cierto? Ujú. Y vamos a la próxima pregunta, a la número 11 que dice, ¿qué hizo Dios para liberarnos? ¿Cómo lo envió? ¿Quién lo hizo maldición? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Así que este primer versículo nos contesta, ¿qué hizo Dios? Dios envía a su Hijo. ¿Cómo lo envió? Dice que lo envió nacido de mujer, nacido bajo la ley. Así que seguimos leyendo y con el propósito de redimirnos, ¿no? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y el versículo de Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros
maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así que ¿quién lo hizo maldición? Dice, hecho por nosotros. Así que nosotros somos los que lo hacemos maldición, ¿no? Y Tremendo. seguimos leyendo los próximos versículos. Dice, palabra fiel y digna en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tremendo, Cristo no vino a salvar a los buenos, Cristo vino a salvar a los pecadores, no vino a salvar a los sanos, a los que no necesitan salvación. Él vino a salvar a los pecadores, a los que se dan cuenta que necesitan, aquellos que se reconocen y aceptan el diagnóstico de la ley, que le muestra lo que está mal, a esos Cristo puede salvar. Y Pablo dice, esos son los que puede salvar, aquellos que son pecadores y que se ven y se reconocen como pecadores. Pues yo soy el primero, el primero de los pecadores, ¿verdad? Porque eh, él posiblemente veía cuánta gracia había sobreabundado en él, este, y es porque pues reconocía su gran pecado y él se consideraba el primero de los pecadores porque él decía que había perseguido a la iglesia de Cristo, que eso es el peor pecado que él podía pensar, ¿no? Este, así que es interesante que Pablo, en diferentes lecturas que tuvimos hoy, enumera las obras de la carne y habla de diferentes obras terribles. Sin embargo, él dice que él es el primero de los pecadores. Tremendo. Y en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar a salvar lo que se había perdido. Así que Dios envió a su Hijo para salvar lo que se había perdido, para salvar a los pecadores y, y para acercarnos a Él, ¿no? Para atraernos a Dios, para que todos fuésemos atraídos hacia Cristo y una vez en Cristo, recibamos su vida y seamos rescatados de nuestra vana manera de vivir. La historia de Pablo quizás ejemplifica muy bien lo que veníamos hablando, ¿no? De lo que es crear a un Dios a nuestra medida. Pablo creía que estaba sirviendo al Dios del cielo cuando perseguía a la iglesia. O sea, él no estaba abiertamente luchando contra Dios. Él creía que era el brazo de Dios que estaba ejecutando la justicia contra los herejes. Fíjate cuán peligroso es que por más que lo llamemos Padre Celestial que está en el cielo, el hecho de no saber y de no conocerlo eh, no te libera justamente de estar adorando a un Dios falso. Es tremendo, ¿no? Y Pablo Exactamente. es un ejemplo tremendo, o sea, y al punto de que a él Ajá. se le tuvo que aparecer Cristo y tirarlo del caballo y dejarlo ciego para que en ese momento él sienta su indignidad y recién ahí pueda... Pero Señor, yo pensé que te estaba sirviendo. Uy, y yo creo que se habrá agarrado de la cabeza, ¿no? ¿Cuántos quizás deberíamos poner un alto y decir, ¿será que estoy sirviendo de verdad al Padre del cielo? ¿O lo estoy entendiendo a mi forma, ¿no? Fíjate hasta dónde va la implicancia, es tremenda. La pregunta Sí. 12 dice, ¿cómo la vida de Jesús nos muestra la salida a nuestra condición del concepto que tenemos estando bajo pecado? ¿Sí? ¿Cómo la vida de Jesús nos muestra la salida a estar bajo pecado? Entonces Mateo 3:17 dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y bueno, Jesús dijo que es nuestro hermano mayor, ¿no es cierto? Entonces, si Él dijo que es nuestro hermano mayor, es porque también somos hijos. Y al mostrarnos esa filiación, que somos hijos, eh, nos está mostrando una puerta de salida, ¿no? Ya no sos esclavo, sos hijo. Mateo 4:3 también dice, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Interesante cómo en las tres tentaciones
Satanás lo que quiere hacer dudar a Cristo es si en verdad, o sea, ¿sos hijo de Dios? ¿De verdad sos hijo de Dios? Es tremendo, ¿no? Es una verdad que se pone en juego, que es la base del Evangelio, ¿no? Y Un Juan 16, verdadero hijo vive de, que un verdadero hijo vive de toda palabra que sale de la boca de su padre, ¿no? Este, amén, y, y ahí está la clave, ¿no? Somos hijos y lo único que necesitamos es creer su palabra, recibirla. amén. Y Juan 17, 23 y 24 nos dice, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Cristo, ¿no? En su humanidad, es como que es como si nos abrazara a todos, ¿no? Y cuando va al Padre es como que nos lleva consigo, ¿no? Por la fe, ¿no? Al aceptar Dios, la parte humana de Cristo está aceptando a toda la humanidad, ¿no? Es tremendo. Mm, Y esta es Totalmente. la última. Y la última pregunta nos dice, ¿qué condición recibimos cuando somos liberados? ¿Cómo esto es posible? ¿Cuál será nuestro clamor? Galatas 4:6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y Juan 17:26 dice, y le ha dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me ha amado esté en ellos y yo en ellos. Vemos que lo primero que se nos dice en Gálatas 4:6 es que ya la condición que recibimos al ser liberados es condición de hijo y esto es posible por medio de Dios enviarle a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama a Padre. Y ese es el clamor, ¿verdad? Y ahí en el primer versículo se contestan las preguntas, sin embargo, en los demás versículos, como Juan 17:26, se nos dicen otras cosas muy interesantes. Se nos dice que, que Cristo, ¿verdad? En oración a su Padre dice que Él nos da a nosotros a conocer el nombre del Padre, es decir, su carácter. Y dice, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me ha amado esté en ellos y yo en ellos. Cristo, al revelarnos el carácter del Padre, hace que nosotros recibamos ese amor y el amor con que Dios ama a Cristo también es recibido por cada uno de nosotros como hijos amados, ¿no? Y los versículos que siguen dicen de la siguiente forma, en el próximo, ahí dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, por medio de Cristo conocemos al único Dios verdadero y eso es vida eterna. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El amor del Padre se manifiesta en que seamos llamados hijos de Dios. Y, y dice que el mundo no nos conoce porque el mundo no le conoce a Él. Es decir, el rechazo que experimentan los hijos de Dios en el mundo es el resultado de, de un desconocimiento tremendo del mundo hacia Dios y por lo tanto un desconocimiento de su amor y a la vez un rechazo por ellos mismos de ser hijos de Dios, de la paternidad de Dios. Y Juan 8:31 nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Necesitamos recibir las palabras de Cristo, la revelación, el conocimiento que Cristo nos da acerca del Padre para ser libertados de la esclavitud al temor, ¿verdad? De estar esclavizado al temor a la muerte y ser libertados precisamente de eso al conocer a un Dios de amor tal como Cristo lo revela. Este, y todo comienza, este proceso comienza en, en ver cuánto nos ama Dios que nos dio a su Hijo, ¿no? Que lo entregó por cada uno de nosotros.
Y por ahí uno sigue conociendo todo lo que nos reveló Cristo acerca del Padre, para que nos acerquemos confiadamente y recibamos toda esa palabra, toda esa revelación de Dios, y cada vez seamos más libres del temor y del pecado, y, y seamos hijos que claman Abba Padre, donde solamente desean que se haga la voluntad de Dios en sus vidas. Me da tranquilidad las palabras de Jesús cuando dice, les he dado a conocer tu nombre y aún lo seguiré haciendo, ¿no? Eh, este es el mensaje, ¿no? El mensaje del verdadero carácter de Dios. Es el mensaje que va a poner esperanza donde no la hay, que va a poner acceso a las personas a la misericordia y al perdón total, absoluto, sin ninguna condición y sin reservas, y que va a quitar el miedo del corazón de las personas, ¿no? Y es un mensaje en el cual Cristo está al frente, ¿no? Más allá de cualquier objeción, de cualquier persecución incluso que podamos tener en el camino, es Cristo quien es el que está dando a conocer a través a veces de sus agentes humanos, pero es Cristo. Y, y en definitiva está escrito que hay personas que lo van a querer, lo van a aceptar como desesperación, buscando agua en el desierto, y hay otros que se van a oponer y van a perseguir como lo hizo Saulo en su momento, pero siempre saber que Cristo es el que está al frente de este mensaje, ¿no? Gloria a Dios por eso, así será, así será. El Señor llevará a su pueblo, ¿verdad? Lo sostendrá hasta el final, y por medio de ellos seguirá revelando eh, el nombre del Padre en este mundo. Y es mi oración y petición que no solamente tú y yo, Roberto, sino también nuestros amigos que nos acompañan, seamos parte de ese canal, ese medio por el cual Cristo revela el nombre del Padre al mundo. Así que nada, hasta aquí llegó el repaso de la lección por esta noche. Gracias por haber permanecido conectados con nosotros. Les invito entonces a orar para, para finalizar. Padre Dios del cielo, te damos las gracias porque sabemos que estuviste con nosotros al abrir tu palabra y estudiar estas cosas. Sigue dándonos luz, dándonos entendimiento para seguir conociéndote a ti. Y sabemos que eso es vida eterna. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañaron, que podamos juntos, Señor, eh, ser parte de ese pueblo que te da a conocer al mundo. Este es nuestro deseo que tú estás poniendo en nuestros corazones. Te lo agradecemos, Señor, porque lo haces así y lo cumplirás en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy buenas noches a todos. Dios les bendiga, que sigan recibiendo bendiciones sabáticas, y será hasta la próxima. Roberto, gracias por todo. Muchas gracias y voy a estar el próximo viernes, me toca nuevamente y con una sorpresa. A partir de ahora van a empezar a ver alguna sorpresa, así que no se lo pierdan. Y también recordarles que está el formulario para la fiesta de las cabañas, ¿sí? Si todavía están ahí tomando la decisión o están indecisos, está el formulario que podemos poner ahí en el chat para que puedan ver los detalles. Ya queda muy poquito, menos de 2 meses. Así que no se lo pierdan. Vamos a tener una reunión con amigos de todas partes del mundo, donde vamos a tener una bendición totalmente multiplicada de forma exponencial, ¿no es cierto? Todas estas charlas que podemos tener durante el año en estas lecciones, la vamos a poder tener cara a cara, todos aquellos que se animen a venir. Así que bueno, bendiciones y feliz sábado para todos. Feliz sábado.